Listo. Ya les debió parecer que se está trabajando, ¿cierto? ¿O todavía no? Si se está trabajando la clase, ¿pueden confirmarme? Sí, ahí se está grabando, Álvaro. Perfecto. Bueno, entonces ese punto es solo de análisis. Tienen que cortarse qué es el error tipo 1 y qué es el error tipo 2. Entonces, el error tipo 1, veámoslo en las diapositivas, ¿qué será el error tipo 1? Entonces, el error tipo 1 es, es rechazar la, es no rechazar la hipótesis nula cuando es correcta, si mal no recuerdo. Entonces acá, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces acá estamos diciendo, por ejemplo, en este ejercicio, nos diría como, estamos rechazando la hipótesis nula, nuestra hipótesis luna es que los jóvenes estadounidenses y los jóvenes alemanes ven el mismo número, ven el mismo número de horas de televisión, ¿sí? Entonces acá la hipótesis nula sería H0, bueno, ahí la tengo anotada, entonces se rechazaría la hipótesis nula. ¿Esto qué implica? Decir que ambos grupos de jóvenes ven el mismo, ven el mismo número de horas cuando no es cierto. Eso sería la implicación del error de tipo 1. Y luego el error de tipo 2. ¿Qué diríamos ahí? Ah, que no estamos, o sea, que decimos que la hipótesis nula es verdadera, no la rechazamos, pero no es así. Entonces decimos que los jóvenes ven el mismo número de horas, pero en realidad no es cierto. Ese es el error tipo 2. Alfa, que es el nivel de significancia que usamos cuando usamos pruebas de hipótesis en R y en todo, y para hacer la prueba del p-valor, es el error tipo 1 y el error tipo 2 es beta y esos tienen que dar 1, creo. Bueno, ¿cuál es mi tipo acá? Entonces, acuérdense, error tipo 2, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, espérate. Perdón, con el error tipo 1 es que yo me lo aprendí. Entonces, rechazamos, o sea, un falso, pero es verdadera, falso positivo. Entonces ahí ya con eso, pues ustedes asocian. Entonces, yo no debería ser así, pero yo me acordé del error tipo 1 pensando pues en que es un falso positivo. ¿Se me hago entender? Espero que les sirva. Y bueno, entonces ahí ya tenemos el primer punto, es un punto sencillo. Eh, ese pues va a ser de pronto un inciso. Y bueno, entonces, el segundo nos dice, los salarios por hora de una industria particular están distribuidos normalmente con media. Si nos dicen media, ya tenemos que saber, ya, si no solo nos dan una media, ya podemos suponer que es una prueba de hipótesis para la media. Nos dan desviación estándar. En una compañía industrial de 40 trabajadores, nunca se les olvide eso. Si saben, si les dicen 40, 30 o más, es una prueba de hipótesis para muestras grandes. Siempre acuérdense de eso. Siempre miren el tamaño de la muestra para saber si es una prueba o un intervalo de confianza de muestras grandes o pequeñas. ¿Listo? Entonces, el salario por hora de los trabajadores en una industria particular están distribuidos normalmente con media tal. Y en una compañía les pagan un promedio de 12.2 por hora. Esta compañía puede ser acusada de salarios bajos, más bajos del salario mínimo, por ejemplo. Entonces, primero, planteemos la hipótesis nula. ¿Cómo sería la hipótesis nula? Yo por lo general solo les voy a plantear la hipótesis nula y ustedes pues hacen la alternativa. No. ¿Cuál sería la hipótesis nula ahí? Diego, Sergio, Felipe, Julián. Esto para mí, o sea, esto, yo les pregunto esto y no les pregunto procedimiento. ¿Por qué? Porque Eh,
Dale, Que no sé, que se distribuye normalmente. no. Eso es las paramétricas que o están viendo con la profe o vamos a ver con la profe. Esto fue de hace varias semanas, pero como me dejé atrasar con las monitorías, hasta ahora se las estoy dando. Esto es lo más, bueno, continúo. Esto es lo más difícil de las pruebas de hipótesis, que es plantear bien la hipótesis nula. Entonces, esta compañía puede ser acusada por pagar salarios más bajos del estándar. Este es el estándar, ¿sí? Entonces, podemos decir que la hipótesis nula es que la, bueno, acá se puede hacer, a mí me parece un poco ambiguo, pero la respuesta sería así. Siempre tiene que tener un igual, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula va a ser que le pagan más, ma- que le pagan más del salario mínimo, por así decirlo. Y la hipótesis alternativa H1 es la que queremos comprobar, sería que le pagan menos. ¿Listo? Eso sería nuestra esto. ¿Se acuerdan del estadístico de prueba, de la media para muestras grandes? ¿O no se acuerdan? Pues veamos, a ver. Listo. Listo. Como decía Álvaro, el Z. Sí, el Z calculado, el estadístico de prueba. Sí, ya lo estoy buscando que acá usamos esto es, acá está. Este es nuestro estadístico de prueba. Esto. ¿Listo? Ya tenemos esto de arriba. Alguien que me diga qué es este denominador, que yo me molesté mucho con eso. La desviación estándar sobre la raíz del número de muestras. Eso es el error estándar, ¿listo? Entonces, acá lo podemos calcular con este estadístico de prueba y pues lo vamos a hacer. Entonces, listo. Entonces acá este lleva Rita, el que tenemos calculado, y ya, pues ya reemplazamos, ¿listo? Listo. Hagámoslo ya en el ref. Ah, el R está acá. Listo. Entonces el ejercicio, entonces tenemos un tamaño de muestra de 40, un, perdón, este es sí, este. ¿Y qué pasó acá? Espérenme, miro el ejercicio, ¿no? Porque este toca calcularlo. Bueno, este es la 9, listo. Listo, acá está el planteamiento, la vamos a hacer. Entonces, acá está más ordenado. Entonces, como le decía, esta era la prueba de hipótesis. Esta creo que toca así a manito, mejor, así me parece más fácil que complicarse con R. Entonces, la hipótesis nula es que les pagan como la ley diría, o sea, que mayor al salario mínimo, mayor o igual al salario mínimo, y la hipótesis alterna, que es la que nos da la pregunta, es que les pagan menos. Queremos probar si queremos rechazar o aceptar la hipótesis nula. Entonces, este es el estadístico de prueba. Entonces, lleva Rita es la que nosotros, el mío, por así decirlo, es el para que se acuerden, porque este planteamiento es el momento. El mío es la media de toda la población, o sea, de toda la industria. Y el lleva Rita siempre va a ser el que no están como para una empresa a dar. ¿Listo? Entonces, el de la empresa menos el mío de la población sobre, este mío sería, de hecho acá me faltó un error, este sería mío de la compañía, mío C, pongámoslo.
Yo sé, listo. Entonces sería la media muestral menos la media poblacional de toda y sobre el error estándar, que es la desviación sobre el número de datos. Y eso nos da menos 2,53. ¿Alguien sabe con qué comparamos eso? O sea, si tenemos esto, eso es lo más fácil de hallar. ¿Con qué lo comparamos? Con el valor crítico para un nivel de significancia de 0,01. Eso toca calcularlo en R. Eso siempre va a tocar calcularlo en R. Entonces calculemos en R ahora sí el nivel de significancia. Ah, listo. Ah, entonces este es el calculado. Ya, listo. Entonces este es el valor crítico. El Z, eh, el Z calculado, por así decirlo. Z calculado. Listo. Ahí ya lo tenemos, lo mismo que nos dio. Y ahora miremos, porque estas son las partes que uno siempre falla. Entonces miremos. Es una prueba de hipótesis a qué lado, a qué cola. Izquierda. Izquierda, exacto. Entonces, ahí con ese, como sabemos que es de izquierda, no ponemos lower.tail. Si fuera derecha hubiéramos puesto lower.tail. Si fuera dos colas, dividimos el nivel de significancia, ¿cierto? Entonces es solo poner el CUNOR del nivel de significancia. No se les olvide que eso cambia si es cola derecha, cola izquierda o dos colas. Listo. Entonces, pintemos esto en el gráfico. Listo. Entonces, don- el, el valor crítico, ¿dónde se encuentra? En la zona grisecita, en la zona del no rechazo, en la zona de rechazo. Edwin o Felipe, no sé, cualquiera. ¿Cuál es el? Listo. Entonces, el Z calculado nos da menos 2,53 y el valor crítico se encuentra en menos 2,32. Entonces, con el rechazo. En la zona del rechazo, si él rechaza la hipótesis nula. Entonces, no es que solo pongan si él rechaza la hipótesis nula. Tienen que poner con un nivel de significancia, se puede decir que a los trabajadores de la compañía se les paga más que el salario mínimo, por eso esta compañía puede ser acusada de pagar, puede ser acusada ante la ley. Entonces acá con un nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto hay evidencia que la compañía está pagando salarios más bajos de- del estándar, del salario mínimo. ¿Listo? Esa es la prueba de hipótesis para la media, la más sencillita. En esta prueba de hipótesis, lo único que toca tener cuidado es en plantearla, en que si es a una cola, dos colas, etcétera. ¿Listo? Plantear esto y plantear el valor crítico en el R para ver cómo queda. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos con el punto 3. Entonces, un estudio hecho por Children's Hospital en Boston indica que
Alrededor del 67% de los adultos estadounidenses, el 15% de los niños adolescentes tienen sobrepeso. 13 niños de una muestra aleatoria de 100 se hallaron con sobrepeso. Hay suficiente evidencia para, esto sí, esto es un Nash. Hay suficiente evidencia para indicar que el porcentaje de ubicados por Children's Hospital es demasiado alto. Pruebe con una hipótesis de significancia de 0.05. Listo. ¿Qué prueba de hipótesis creen que es? Media proporción. ¿Media? No, proporción porque te dice 15%. ¿Listo? Entonces te dice 13 de 100. Entonces ahí ya puedes decidir cómo va a ser como de proporción. Si te dicen palabras como promedio, media, ya sabes que es de media. Si te dicen más porcentaje o 13 de 100, ya sabes que es proporción. ¿Listo? Entonces acá es proporción. Ah, listo. Ese 67% sirve de algo. No, Exacto, no sirve de nada. Eso es para como enredarlos. ¿Listo? Entonces lo que nos interesa acá es 15%, que es la proporción poblacional, por así decirlo, y el 13 sobre 100 es la proporción muestral, por así decirlo. ¿Listo? Entonces queremos ver si con esto podemos decir que la proporción es diferente o no. Listo. Entonces, ¿cómo plantearíamos la hipótesis nula? La pregunta, siempre que vayan a la pregunta. ¿Hay suficiente evidencia para indicar que el porcentaje ubicado de children es demasiado alto? Entonces, bueno, primero, esto no lo debería decir, pero eh, toca la planteada cuando está una cola, dos colas. De hecho, se puede hacer de ambas maneras, pero siempre la profe como que le gusta una manera. O sea, yo sé que suena raro. O sea, teóricamente, haciéndolo de las dos maneras pueden llegar a la misma conclusión, pero técnicamente se hace con la pregunta. ¿Listo? Entonces, hay suficiente evidencia para indicar que el porcentaje ubicado, publicado por Children's Hospital es demasiado alto. Ah, listo. Entonces, estamos mirando que si este 15% es muy alto o no. Entonces, aquí como lo planteé yo, es que la prueba de hipótesis va a ser que, que la proporción va a ser mayor o igual a 15%. La prueba de hipótesis es que sea menor a 15%. ¿Listo? Entonces, acá, para los que no llegaron, acá está el Z calculado, pero acá ya les voy a mostrar. Acá les voy a mandar todas mis notas de pruebas de hipótesis porque pues esto fue como a lo que menos le puede dedicar en la monitoría para su parcial. Entonces, bueno, acá se los dejo. ¿Listo? Entonces, listo. Acá está la prueba de hipótesis para la proporción. Ya hemos trabajado ejercicios como este en- para el preparcial, pero bueno, sigamos. Es bueno que recuerden todo esto teniendo en cuenta que el parcial va a ser de todo. Listo. Entonces, el Z calculado es la proporción de la muestra, que es 0,13, menos la proporción poblacional. Queremos ver si es correcta o no en la, basado en nuestra muestra y basado en esta probabilidad. ¿Listo? Esto pues se lo tienen que, o sea, esto anótenlo en R para que no se les olvide. Y obtuvimos con un nivel bueno, el nivel de significancias para el valor rico. Tuvimos el Z calculado y cuál sería bueno, sin verlo. ¿Cómo calcularíamos el valor crítico? ¿Qué? ¿Cómo se calcularía el valor crítico para comparar esto? Sí, Julián.
Poner Perfecto, ¿de qué? eh, de que el nivel de significancia. Perfecto. De 0.05. Listo. Veamos en el recuento a eso. Pues igual ahí está, para no demorarme tanto en el pues, listo. Uy, pues sí, tiene que verlo. No, no tiene que verlo eso. Tan chistoso. Listo. Siempre en los parciales pónganle diferentes letras. Por ejemplo, acá puse lo mismo, puse la misma para el nivel de significancia y por eso me está dando lo mismo, pero no tiene que ser diferente. Menos 1.6, ¿listo? Listo. Entonces, volvemos acá. Menos 1.6 está esto. Menos 1.6, perfecto. Y ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? ¿Se rechaza? Se rechaza. No, no se rechaza. Porque mira, esto queda acá. O sea, acá, acá en esta parte va un menos 1.64. Y esto queda acá en la zona de no rechazo. Entonces no se Ah, rechaza la sí. hipótesis nula. ¿Listo? No, sí, sí lo está viendo con otros valores, sí, sí, sí. Dale. Ah, ¿quieren verlo esto con el valor o no? Que si quieren hacerlo con el p-valor, lo intentamos hacer con el p-valor. No creo que sea necesario. Pues ya, o sea, ya lo tenemos ahí, pero bueno, entonces, pues yo sí lo quiero hacer porque de pronto se los piden por ambos métodos y bueno, entonces eso se haría cogiendo, bueno, entonces hagámoslo, es mejor, porque la mayoría que trae no tienen esto el p-valor, pero de pronto la profesora les pregunta. Entonces acá pongamos p-valor. Ahora, Entonces, sí, dime, los de las medias no también. tienen como un p-valor o Sí, sí, también tienen. Todas tienen, de hecho. Y todas es con Pevino. vale, O las de la media vale, creo que es Pevino y estas sí son Penoro. ¿Listo? vale. Ahí en los apuntes creo que también tengo eso. Entonces, acá sería Penoro de lo que, lo que haya, lo que haya obtenido lo que haya obtenido acá en el Z calculado. Entonces voy a poner acá Z calculado y ya creo que con eso está. Listo. Entonces, si no estoy mal, sí, así quedaría. Entonces, esto no está 0.28. ¿Con qué comparamos esto? Con el nivel de significancia, ¿cierto? Entonces, como el p-valor es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Siempre tengan claro eso. Apréndanselo solo de una manera. Yo me lo aprendo siempre con menor. Si el p-valor es muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es muy grande, no se rechaza la hipótesis nula. Listo. Eso siempre tenganlo claro y siempre les debe dar lo mismo. O sea, si calculado le está que se rechaza la hipótesis nula, les debe dar que por el p-valor que también se rechaza la hipótesis nula. Listo. Listo. Entonces, cuarto. Listo. Entonces, en Estados Unidos un hogar paga en promedio $32.79 mensuales por el servicio de Internet. En una muestra de 50 hogares de un estado en el sur del estado del sur, la media muestral fue de $30.63. Use la desviación estándar poblacional de
$5.60. Formule una prueba de hipótesis en la que quiere determinar si los datos muestrales favorecen la conclusión de que la cantidad media pagada por el servicio de Internet en Estados Unidos es menor a la media de todo el país, de todo el país, que es 32. Entonces, acá nos te están diciendo, queremos probar que queremos probar que la media del sur es menor a la media de todo el país. Entonces, eso es nuestra hipótesis alternativa, que la media del sur es menor a la de todo el país. Y nuestra hipótesis nula es que la media es mayor o igual a la del país. ¿Listo? Ahí la planteamos fácil. Ah, entonces, acá ya les dije, son medias. Hacemos, hacemos, pues, prueba de hipótesis de medias. ¿Listo? Mm, Listo. Listo. Entonces, lo mismo que tenemos ahí, la, la media, la media del estado, o sea, la media muestral menos la media poblacional sobre el error estándar. Esto nos da menos 2.72. Entonces, a eso le tenemos que sacar, bueno, ahí no nos lo piden, pero a eso lo tendríamos que comparar con el valor, con, con el, con el valor crítico, que eso sería con una normal también, con un QNOR. ¿Listo? Entonces, el p-valor. Entonces nos dice, ¿cuál es el p-valor? Entonces nos dice que z sea menor a z calculado. Esto, pues yo no me lo aprendo porque me parece muy complicado. Solo es como tener claro cuándo es lower.tail y cuándo no es lower.tail. Acá es lo contrario, si se dan cuenta, es lo contrario a esta prueba de hipótesis. No, de hecho es la misma. Entonces sería solo menor de menos 2.72. Listo. Acuérdenme para la monitoría preparcial hacerles un ejercicio donde sea dos colas el p-valor, ¿listo? Que ahí ya para explicarles mejor. Y esto nos daría esto, y ya. Si fuera acá mayor, tendríamos que poner lower.tail. Si fuera a cola derecha, ¿cierto? Si fuera cola derecha, tendríamos que poner lower.tail. Entonces, si nos dicen que el nivel de esto es muy chiquito, como esto es muy chiquito, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, siempre no, por favor, no lo hagan, eso es lo que más puntos les baja. O sea, solo se rechaza la hipótesis nula. Muestro en contexto. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, entonces decimos que el valor del servicio de Internet en el estado del sur es menor a la media de todo el país. Y ya, ahí tienen un punto sencillo. ¿Listo? Listo. Esos son los ejercicios que yo había hecho Tenash para el semestre pasado, pero tenemos otras pruebas de hipótesis que quiero verlas con mis notas. O sea, vimos proporción y media, pero también tenemos que ver diferencia media para muestras grandes y ya. Listo. Entonces, prueba de hipótesis para dos poblaciones. Entonces, tenemos las medias muestrales, las restamos las multiplicado por la resta de las medias poblacionales, esto para prueba de hipótesis para dos poblaciones, o sea, para diferencia de medias. Ah, y lo que es el error estándar. Entonces es la desviación estándar acá creo que me comí, creo que es
tengo que verificar eso porque creo que solo es que no está el cuadrado. No, mentiras, es que está el cuadrado. La que me equivoqué era la primera. Sí, contar. No, ahí está bien. Acá está. Esta es la prueba de hipótesis, las que usamos y ahí está bien. Entonces, es la diferencia de medidas para muestras grandes. Es lo mismo que teníamos en prueba de hipótesis para la media, pero ahora restamos. La media muestral de la primera muestra menos la media muestral de la segunda, la media poblacional de la primera muestra menos la media poblacional de la segunda. Acá tiene que también cumplirse que haya independencia, entonces, por ejemplo, muchas veces será como hombres y mujeres. Listo. Entonces, acá sería la varianza sobre la raíz de la varianza del primero sobre el tamaño de la muestra del primero más la varianza de la segunda muestra sobre la media de la muestra. Acá es lo mismo. ¿Listo? Acá lo que tienen que tener en cuenta es plantearse, plantear bien, plantear bien para sacar el valor crítico, para sacar el p-valor. Acá, como les dije, por ejemplo, acá había un ejemplo de hombres y mujeres. ¿Listo? Entonces acá, listo. Ahí está, esta es una dos colas. Cuando es a dos colas, ahora que me acuerdo, para sacar el valor calculado sería el nivel de significancia en dos, eso es fácil. Y el p-valor, eso era lo que quería. Y el p-valor también se, mm, se divide en dos, ¿listo? Entonces el p-valor del que esté positivo, de la que le esté positivo, o sea, si esto da negativo, van a poner una positiva y la otra negativa y la suma, ¿listo? Y la negativa con lower.t. Listo. Entonces, ahora ya tenemos, esta acá está mal, acá es diferencia de proporciones, perdón. Listo. Entonces acá también es algo muy parecido. Tenemos la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Entonces tenemos las proporciones muestrales menos las proporciones, la diferencia de proporciones muestrales menos la diferencia de proporciones poblacionales por la P por Q sobre 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra 2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Hombres sin casa, hombres con casa son totalmente independientes, se tienen que cumplir esos supuestos de las muestras. Entonces, tamaño de la muestra, 112 hombres sin casa y 200 hombres con casa. Número actual, que actualmente trabaja, o sea, hombres sin casa que actualmente trabaja 32 y número de hombres que actualmente trabaja. ¿Listo? Bueno, acá pues no tengo el, el, el enunciado, pero acá podemos decir que la hipótesis nula es que es más probable que el hom- acá la hipótesis nula es que los hombres, perdón, ahí me confundí, que los hombres sin casa tengan actualmente trabajo que los hombres con casa. ¿Listo? Esa es la hipótesis nula. P1, o sea, esto sobre 112 es mayor a 18 sobre 200, ¿cierto? Entonces es una prueba de izquierda. Listo. Entonces el Z calculado es usar, usar este estadístico, por así decirlo. Lo sacamos y comprobamos el, lo comprobamos con el valor crítico. Miramos si queda en zona de rechazo o no en rechazo. Entonces, estas cosas son las que más claro se deben aprender. Me imagino que ustedes tienen anotado esto, con que tengan anotado esto y sepan plantear hipótesis nula, pues pruebas de hipótesis van a estar súper bien.
¿Listo? Listo. Este P por Q, ¿qué sería acá? Para este P, por ejemplo. Acá siempre les van a dar como estas tablas cruzadas. Entonces, Edwin, ¿cuál sería ese P? Para ver si me entienden cómo hacer esto. ¿Cuál? El P. O sea, el P sin nada. Ni P1 ni P2, sino el P sin nada. El de. Sí, espero que vean mi mouse. No sé, Diego. Que de pronto eso no lo sepan y lo pase por obvio, pero no sea tan obvio. Diego, alguno que me responda. ¿Cuánto es ese P? ¿Cómo lo calcularían para hacer el estadístico? ¿Quieren hacerlo paso por paso esto? ¿O no? Alguien que me hable, por favor. Diego, Edwin, Felipe, Sergio. Listo, paso por ¿No paso. es el del parámetro? No, ese no es el del parámetro. Entonces, el P por Q, ¿qué sería acá? O sea, acá me faltó anotar los parámetros, pero bueno, que la proporción sea, que una sea mayor. Bueno, este P sería 34 más 18. O sea, pues hagámoslo con calculadora, no tengo. 34, acá ya. Ya miramos, sería 34 más 18. Si quieren, anotemos acá. P sin nada, sería igual. 24 más 18 sobre qué? Sobre 112 más 200. Ese sería el P. Y Q sería, Q sería, Q sería uno menos eso, uno menos P. ¿Listo? Listo. Entonces ya acá solo nos faltaría saber esto que pues yo no lo anoté, pero ya tenemos esto que este P gorrito 1 sería 34 sobre 112, menos P 2 gorrito sería 18 sobre 200. Entonces ahí ya tienen, solo faltaría esto y ya podríamos calcular todo. No lo podemos calcular porque no sé cuáles son eso lo han enunciado. Yo no lo anoté, o sea, yo solo lo hice y lo puse ahí. Listo. Esta es para la proporción. ¿Listo? Sí, sí, no sé por qué se me sale. Listo. ¿Cuál es? La hipótesis para dos poblaciones. Perfecto. Listo. Para muestras pequeñas. Alguien que me diga así de ojo, o sea, fácil, que me diga cuál es la diferencia entre muestras pequeñas y muestras grandes. Estuve. Exacto. Muestras grandes usamos la normal estandarizada, o sea, por eso decimos Z, y acá usamos una textura. Si se dan cuenta de esto, es muy, muy parecido. Entonces, a la Z calculada, pero acá no vamos a tener que hacer lo de calcular el valor crítico como hacíamos antes. Entonces, acá el valor, el, acá tengo un ejercicio de esto en el Nash que yo he hecho, entonces vamos a hacerlo igual. Entonces acá el valor crítico, el t calculado, ya hay una función que lo hace, que es t.test, y ya ahí se los hace. Ahí puse el ejemplo de cómo se hacía. Alternative left, ¿listo? Creo que es left, tengo que mirar bien. Y yo intento buscar todos los errores que tenga
Igual esto lo volvemos a ver hasta la monitoría preparcial para que miren Nash y hagan muchas preguntas de esto, ¿listo? ¿Ya les salió el Nash hablando de eso? ¿O todavía no han visto? Para ir buscando ejercicios para hacerles. Todavía no está. Todavía no está listo. Apenas tenga eso, me pongo a hacerles ejercicios pues, para practicar. Listo. Entonces acá, por ejemplo, podríamos hacerlo con paso a paso o con test.test y luego sacamos el valor crítico que sería QT de, de, de nivel de significancia y unos grados de libertad. Los grados de libertad es n-1. O sea, el tamaño de la muestra -1, ¿listo? Ya les anoto esto también. Vamos una línea acá. Listo. Y ahí miran si se rechaza o no. Entonces acá, ¿cómo pueden practicar estos ejercicios? No tienen que practicar todos. Tienen que, o sea, al menos tener en el R todos los estadísticos, o sea, todo esto que yo señalo, y saber plantear hipótesis nulas. Con que sepan plantear hipótesis nulas, sepan cuándo se rechazan y cuándo no se rechazan, ya. El resto ya es muy mecánico hacer la parte matemática o el R. ¿Listo? Listo. Entonces ahora tenemos diferencia de medias y la diferencia de medias va a ser mucho más diferente. Entonces los grados de libertad va a ser el tamaño de la muestra de la población 1 más el tamaño de la muestra de la población 2 menos 2. ¿Listo? Esta parte es igual a la de muestras grandes. Lo que cambia es el error estándar. Acá va a ser este error estándar al cuadrado sobre la suma de los denominadores del tamaño de la muestra. Entonces, este error estándar es en el tamaño de la muestra -1 por la varianza de la muestra 1, el tamaño más el tamaño de la muestra 2 -1 por la varianza de la segunda muestra sobre los grados de libertad. ¿Listo? También marco esto, de una vez todo esto, para que les sea más fácil cuando les mande esto, que miren. Listo. Listo. Ahí tenemos la diferencia de medias y esto también tienen que hacer para este T calculado lo comparan perdón, estoy un poco con tos, lo comparan con un valor crítico que hace este valor crítico con su nivel de significancia, lower.tel si lo necesitan, si no lo necesitan pues no lo ponen y con sus grados de libertad. ¿Listo? Esto es lo fijo que siempre les va a aparecer. Entonces acá tengo otro ejercicio de pruebas de hipótesis perdón, está en el Word, para, para muestras pequeñas. ¿Listo? Entonces nos dice, para muestras pequeñas solo es media y diferencia de medias. No es nada más. Listo. Entonces, en la actualidad, llantas Goodyear produce sus neumáticos en la planta de Wellington, en North Carolina, con 2 turnos de 12 horas. Los empleados de turno de noche planean pedir un aumento porque piensan que están produciendo más llantas por turno que el turno del día. Como la compañía gana más durante la noche, estos empleados también deben ganar más, declara el representante del turno. El supervisor de producción de Goodyear selecciona al azar algunas corridas de producción diarias de cada uno de los resultados que se presentan en la tabla, en miles de llantas producidas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos que es muestra pequeña? Hay solo nueve turnos que se comparan de noche de noche y de día. Entonces, a un nivel de significancia de 0.01, los datos dan evidencia que de una variación en la capacidad de llantas producidas para los 2 turnos, usa el método del valor crítico. Listo. Entonces, miremos esto en el recurso. Entonces, primero alguien plantea la hipótesis nula antes de hacerlo en R.
Entonces, quieren ver si el turno de la noche, entonces decimos medianoche menos media día es mayor a cero. ¿Listo? Eso queremos comprobar. Entonces, la hipótesis alternativa es que medianoche, la hipótesis nula menos media día es menor o igual a cero, que en el día se producen más o menos. ¿Listo? La hipótesis alternativa es esta. ¿Listo? Entonces, esto es prueba a derecha. Entonces, pues acá les voy a poner, con esto no es tan así, pero bueno, una prueba a derecha. Oye, mis tíos. Listo, prueba a derecha. Entonces, ahora sí pasamos a R, ya con eso claro. Mm, listo. Perdonar. Uy, ese no lo tengo. Tocará. Este es el 4. Listo, se toca hacerlo paso por paso. Entonces, esa es una diferencia de medias para muestras. Se lo tengo. Sí, sí, listo. Entonces, acá tenemos los del día y los de la noche. Ahí los tengo. Listo, día y noche. Listo. Acá. Acá lo hice de otra manera. O sea, acá de hecho es más fácil ahora que lo pienso cuando lo hice. Estaba ahí recordando cuando lo hice. Entonces, cuando que lo podemos hacer con un bar test, ponemos día noche y el nivel de porque el nivel de el coeficiente de el nivel de significancia, porque podemos decir que A es igual a 0.01, perdón, 0.01, sí. Y el nivel de significancia no se les olvide que es nivel de confianza es igual a 1 menos A. ¿Listo? Entonces por eso ese es el nivel de significancia. Entonces pongamos acá NC. Listo. Entonces, acá. Entonces miramos el intervalo de confianza contiene al 1. Contiene al 1. Entonces, como contiene al 1, lo que decimos es que no hay varianzas, o sea, sus varianzas son iguales, ¿cierto? Entonces, como sus varianzas son iguales, podemos decir que, mm, que los de día y de noche producen prácticamente lo mismo. Esa es una forma de hacerlo, es la forma más rápida que vi, y creo que yo le pregunté a la profe y me dijo que estaba bien cuando yo lo planteé de esta manera. Listo. Mm, la diferencia de medidas que la profe siempre da es con. Me faltó ponerles una con. Listo. Entonces, acá me faltó acá una cosa y por eso me equivoqué. Acá el PDF faltó mencionar una cosa. Esto no era lo que quería abrir. Entonces, en el PDF me faltó mostrarles las pruebas de hipótesis para la diferencia de medidas con varianza iguales o diferentes. Entonces acá, mm,
Acá con varianzas, el que les mostré es con varianzas iguales, ¿cierto? Con varianzas iguales, ¿listo? No se les olvide. Entonces, siempre que les hagan diferencia a mí, es por eso estaba pensativo, se me olvidó olvidar eso, con varianzas diferentes, ¿listo? Entonces, acá lo que cambia son los grados de libertad, ¿listo? Entonces, siempre que, como en los intervalos de confianza, siempre que tengan algo con diferencia de medias, con muestras pequeñas, tienen que mirar si las varianzas son iguales. Esto es lo que hacemos acá. A ver si las varianzas son iguales. Si tienen al 1 son iguales, si no tienen al 1 no son iguales. Solo eso. Entonces ya sabemos que son, que son, que son iguales. Entonces acá hacemos test.test de día, noche, ah, este MU es MU. Se me olvidó este ejercicio, no sé por qué. Esperen, denme 5 segundos para pensar qué es ese MU. Listo. Ese MU sería como que. Espérenme. Veamos el ejercicio y miremos de nuevo qué es ese MU, porque hace harto que ya he hecho estos ejercicios. Podría decir esto. ¿Alguien se acuerda qué es ese MU? Es que en serio esto yo lo hice hace mucho. Ah, ya me acordé. Entonces lo de MU es que lo de MU es como lo planteamos la prueba de hipótesis, ¿cierto? O sea, si alguno sabe bien, porque no estoy completamente seguro, MU sería como, o sea, la prueba de hipótesis que planteamos es M1 menos M2, M1 noche más M2 día mayor o igual a 0. Y este es el 0 que aparece ahí. ¿Listo? Este es el 0 de MU, de la media, de la diferencia de medias, por así decirlo. Que la diferencia de medias es 0. 0 y luego le ponemos que es menor, que es less. ¿Listo? Entonces, mm, acá no se les olvide que se me olvidó mencionar en diferencias de medidas, ustedes lo pueden, o sea, si esas dos colas las pueden hacer de derecho o izquierdo, dependiendo cómo planteen las hipótesis nulas. ¿Listo? Entonces, como es, bueno, entonces con el test.test sacamos día, noche, este valor 0, MU 0, o sea que la diferencia de medias sea 0, alternative left, porque es como la forma como la planteamos,
Y que acá lo importante que es lo que hallamos en el punto anterior, que las varianzas sean iguales. ¿Listo? Entonces nos está, acá, ¿qué miramos? Estos dos, el T y el P valor. Si decimos que se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de una vez. No se les olvide que el nivel de significancia será 0.01. 0.01 es menor, Entonces, no se espera, menor, 0.2. Esto es mayor a 0.01, entonces a un nivel de significancia de 0.101 no se rechaza la hipótesis nula, por lo que no hay evidencia de que los trabajadores de noche produzcan más llantas, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahí se los puse. Entonces, perdón, hay que memorizar haciendo este test. Entonces, para diferencia de medidas que muestras chicas, pues lo más probable es que les pongan un vector, que miren porque hacer el estadístico del nivel, el nivel del intervalo de confianza de la varianza es muy largo, entonces pues obviamente no les van a poner a hacer eso. Entonces, si les ponen pruebas de hipótesis para la diferencia de muestras pequeñas, un vector hace en el intervalo de confianza de la varianza, del consciente de varianza para ver si son iguales. No se les olvide que si son iguales es porque ese intervalo incluye al 1. Si no incluye al 1, pues no, no son iguales. Y acá lo único que cambiaría es que le cambien el var equal to false y true. ¿Listo? Listo. ¿Está viendo algo más? Listo. Creo que piden algo más en ese ejercicio. No. Listo. Si no les dicen específicamente por, mm, por un método específico como usar la, pues, las pruebas de hipótesis, o sea, si les dicen p-valor, los toca por p-valor. Si les dicen valor crítico, si no les dicen, pueden hacerlo por cualquiera, por las que les quede más fácil. Listo. Si les queda tiempo en el parcial, pues obviamente no creo que les quede tiempo. Podrían verificar que estén bien si en ambas, o sea, en p-valor y valor crítico, se rechacen las hipótesis nulas. ¿Listo? Ah, es en este. Monitoreando. Listo. Listo. Entonces, apenas salga el NASH, si tienen ejercicios de pruebas de hipótesis, me los mandan. Los ejercicios que yo considero que más deben estudiar son los de diferencia de medidas para muestras pequeñas, porque ahí tienen que saber intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, plantear una prueba de hipótesis. Entonces, como que ahí la profe puede evaluar dos cosas de una sola vez, en un solo punto. Entonces, esos ejercicios a la profe les gusta, la profe les gusta hacerlos en los parciales. ¿Listo? Listo. Esto es de pruebas de hipótesis, o sea, todas las pruebas de hipótesis, yo les mando un resumen. Todas las pruebas de hipótesis que pueden salir, las paramétricas, las no paramétricas las vemos en la siguiente monitoría. Hablando de eso, ¿qué fue lo último que dieron en la monitoría? ¿Alguno, alguno me puede decir, por favor? ¿Cómo que? En la clase, perdón, hoy en la clase. Vimos generación de aleatorios. O sea, ya están viendo La, Monte Carlo. la triangular fue la última que vimos. Eso yo creo que no lo vi. La profesora me dijo que como que esos temas yo, yo con los de virtual no los vimos porque eran un poco más complejos. ¿Ya vieron interpretación por Monte Carlo? No, No,
Listo, entonces yo le escribo a la profe a ver si me manda ejercicios para, para ver, porque yo lo que yo tengo es método de transformación inversa para generación de aleatorias, no tengo nada de triangulación. No, pues eso lo vimos, solo que agregamos con un casito adicional que es el de triangular. Ok, de pronto eso ojalá no le salga en el parcial porque eso no, pues no tengo ni idea. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, sigamos con, espérense, déjenme tomar un pantallazo y lo pongo acá. Mm, Para los que fueron a la clase pasada y vieron lo de regresión lineal, si quieren ya estaría bien por hoy para ustedes. A los que no, pues yo sé que es mucho tema, entonces por eso les digo que ya estaría bien. A los que no, mejor quédense y miremos lo de regresión lineal, que me parece algo súper importante que miremos por encimita. No los voy a demorar más de 10 minutos, la verdad. Listo. Gracias, Entonces, Álvaro. vale, que estén bien. Bueno, entonces, como les escribía, regresión lineal es muy importante en estadística, sobre todo porque es lo que van a ver, todo un semestre en econometría. Entonces, este es la función de regresión lineal simple. Ustedes ya conmigo y con la profesora vieron cómo se hacía una regresión lineal en R. ¿Cómo les fue hablando de eso? No he visto quién me mandó el taller y quién no, la verdad. ¿Cómo les fue con el taller que les mandé, que es un punto de esto? Esto así se hace en R. Pues, pues digamos que con la profe hicimos ejercicios, pero el único punto que tal vez no vimos era cómo sacar los residuales. Listo, entonces vamos a ver esto. Primero les digo los supuestos, que es lo que me parece súper clave. Esto lo van a ver mucho en econometría. Y bueno, entonces, tenemos la regresión lineal. Luego tenemos unos supuestos. O sea, antes solo vimos la regresión lineal y vimos como que era importante ver que tenía una buena correlación antes de correr. Ahora vamos a hacer unas cosas más específicas. Entonces, para que la regresión lineal esté bien hecha, se tienen que cumplir 4 supuestos. Primero, el, el, el valor esperado de los errores tiene que ser cero, la varianza de los errores tiene que ser una constante, en este caso sigma cuadrado, y a este le llamamos en econometría homocedasticidades. ¿Listo? Es un supuesto súper importante en econometría para ver si una regresión está bien o mal. Luego, los valores del error deben ser independientes a la variable x. Aquí me faltó ponerle. El error tiene que ser independiente a x. Y los mismos errores deben ser independientes a x. Y el error debe ser distribuido normalmente. Esos son los supuestos claves. Y en eso la profe, pues en mi parcial y en la mayoría de parciales pone a probar esos supuestos. ¿Listo? Esto no es necesario. Mm, listo. Entonces, prueba para la normalidad se utiliza la Shapiro. Pues esa es la más fácil. Hay otra que es ad.test, no me acuerdo con qué librería se hace. Eso, si quieren para el proyecto, se las puedo pasar, porque esta Shapiro solo deja 5.000 datos y la otra sí deja para muchos más datos. Para la homogeneidad usamos la Bruce-Pagan y para la independencia de los errores, que es la que menos usamos en econometría, usamos la Durbin-Watson. ¿Listo? Listo. Entonces, pues hagamos estos ejercicios rápido, que es como que lo más importante. Y ya. Felipe y Julián me enviaron los ejercicios. ¿No? Yo sí. Listo. Entonces, igual, pues comparen a ver si lo que yo estoy haciendo fue lo que ustedes mismos hicieron. Déjenme, abro la monitoría. La monitoría, lo que me descargo.
Listo. Entonces, para esto necesitamos dos librerías, la librería CAR y la LMTest. ¿Listo? Bueno, la CAR creo que no la necesito. Listo. Entonces vamos a correr una regresión de experiencia, de años de experiencia, con el valor de ventas. Entonces, obviamente, la variable independiente va a ser los años de experiencia porque no es explicada por las ventas. No puede ser explicada por las ventas. Entonces, miremos primero como uno siempre que está acostumbrado a hacer un plot, mirar cuál, un diagrama de dispersión, perdón, para mirar más o menos cómo nos tiene que dar la regresión lineal. Listo. Entonces, así nos va a ser una relación positiva, si se dan cuenta. Y acá nos piden que saquemos la correlación está ahí. Entonces la correlación nos dice que hay una correlación fuerte entre años de experiencia y varianza. Acá se tienen que acordar, si se acuerdan de lo que una vez yo les hice acá creo que es 0,5. Hay una relación débil positiva, débil negativa, fuerte positiva y fuerte negativa, perdón, y fuerte positiva. Se tienen que acordar de eso para cuando si les preguntan esto. A la profe le gusta mucho que digan si es fuerte positiva, fuerte negativa, todo eso. ¿Listo? Eso lo hacemos. Ahí está. Entonces ahora estimamos el modelo. Entonces usamos el M. Entonces les olvide la variable, siempre es la variable dependiente explicada por la variable independiente. Lo corremos el sumario. Álvaro, Dime. no se ve el R. Si lo estás mostrando. Perdón. ¿Ya están viendo el R? Sí, gracias. Entonces antes ustedes solo corrían la estimación del modelo, que es esto, y ponían acá una M. Eso lo vimos en el primer corte, y eso era lo que ustedes, lo que interpretaban y lo que hacía, que el intercepto es 80, entonces si un vendedor no tiene años de experiencia va a vender 80, y que por cada año de experiencia va a vender 4 millones más. Eso era lo que vimos. Ahora necesitamos ver otras cosas. Necesitamos ver si la pendiente y el intercepto son significativas. ¿Cómo se mira esto? Por el p-valor. Estos p-valores son muy chiquitos, muy, muy chiquitos. Entonces, por eso nos salen 3 estrellitas. 3 estrellitas dicen que son significantes, son muy significantes. ¿Listo? Acá mismo le dicen que son significantes. ¿Por qué? Porque son pequeñitas. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, mira, ya ahí decimos que el intercepto y la pendiente son significantes. Y también nos debe dar un R cuadrado, que es este que está acá. El R cuadrado nos dice que el 90, si quieren anótenlo, porque eso pues se los puse en la clase pasada a ellos, pero esto es muy importante, entonces es, esta interpretación es muy importante. Entonces, el R cuadrado, ¿cómo se llama? El R cuadrado es el porcentaje de la varianza de Y que es explicada por la variación de X. Entonces, el 93% de la varianza de las ventas es explicado por las variaciones de los años de experiencia, por los años de experiencia si quieren poner. Eso es lo nuevo que vemos acá. ¿Listo? El R cuadrado como manualmente es la varianza de los errores, la varianza o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, hagámoslo así. Tenemos acá, tenemos un puntico acá, un puntico acá, un puntico acá, un puntico acá, un puntico acá. Entonces, ahora en vez de tener un puntico, los parámetros que teníamos o nuestra
no sé cómo decirlo, lo que estimamos no va a estar ahí, sino va a estar acá. Acá, acá y acá. ¿Listo? Eso es lo que estimamos. Entonces, el recuadro, ¿cómo se saca? O el coeficiente de determinación. Va a ser la varianza de estos dividido en la varianza de estos cositos. ¿Listo? Eso igual me imagino que usted ya tiene la fórmula con la profesora. Y eso nos debe dar lo mismo que aparece ahí, 93%. Efectivamente. Ahí obviamente va a cambiar un poquito. Acá en el sumario de la represión va a ser mucho, lo va a aproximar. ¿Listo? Entonces ahora pues vayamos a lo que nos interesa, los residuales. Entonces, bueno, entonces por ejemplo ustedes en vez de acá le ponen rec, rec. Entonces los residuales van a ser, ¿cómo lo sacan? Entonces ponen residuales igual, que pongamos igual para que, uy, ¿qué pasó? Un segundo. Entonces, los residuales van a ser siempre el nombre que ustedes les quieran poner. Acá pongámosle residuales. Residuales van a ser igual a la represión que pusimos. O sea, antes le había puesto M, el cosito, el dólar, y ponen residuals. ¿Listo? Siempre va a ser así. Entonces, si le ponemos, si le hubiera puesto O M, sea, es sería como si fuera un como si fuera, manejo de bases, sí, exacto, como si fuera una como variable. llamar la variable. Sí, entonces, por ejemplo, hagamos esto más divertido. Entonces, pongámosle modelo solar, modelo. Entonces, ¿qué cambiaría acá? ¿Qué le cambiamos? El rec lo cambiamos por modelo. Siempre el residual va a ser lo mismo. Y listo. Ahí van a tener los residuales. Entonces, si quieren, hagamos esto. Listo, modelo. Y acá ya vamos a tener los residuales. Entonces, los residuales, pues uno no los va, como que uno no necesita saber cuáles son. Uno los plotea. Y ahí están la función de residuales. Y uno entonces lo que haría es mirar si hay normalidad o no. ¿Listo? Entonces uno para eso usa la Shapiro.test, pero uno no, esto normalmente no va a dar normalidad, entonces uno usa los errores estudiantilizados o los errores de student. ¿Listo? Entonces, va a ser residuales, pongamos residuales, ponemos residuales y va a ser, o sea, lo sacamos con el comando rstudent y por ejemplo acá modelo, o le puse al otro. ¿Listo? Entonces acá le cambiamos y tal. Va a ser es un poquito diferente. Y ahora lo que tenemos que ver tenemos que hacer una prueba de hipótesis. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejercicio. Mm, Entonces el ejercicio dice, pruebe la normalidad, prueba de normalidad se utiliza la Shapiro.test. Entonces acá nos dice, pruebe, bla, bla, bla. Calcule los residuales, expresa una gráfica en el G. Pruebe los supuestos del modelo. Entonces, prueba de los supuestos del error. Prueba de normalidad. Entonces, acá no tienen que poner ningún valor. Solo tienen que decirme cuál es la prueba, la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Si es una prueba de normalidad. Los errores se distribuyen normal. Sí, entonces ponemos, lo pondré así. eh, Se distribuye normal. Eso es la prueba de hipótesis. Y la prueba nula sería como
eh, no se distribuye normal. Acá lo mismo. Acá estas pruebas siempre van a ser, si es la prueba de homogeneidad de las varianzas son homogéneas. Si es prueba de independencia, los errores son independencias. Esas van a ser nuestras hipótesis nulas. Acá es como decir, la hipótesis nula es que se cumple el supuesto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, no les voy a plantear las hipótesis nulas para pues, no tostarlos tanto. Solo les voy a decir cómo se hacen las pruebas. ¿Listo? Y pues que tengan claro que si el p-valor es muy chiquito, pues se rechaza la hipótesis nula. En este caso, no queremos que se rechace. O sea, en este caso queremos que el p-valor sea grande en vez de pequeño. ¿Listo? Entonces, normalmente que se cumplan los supuestos va a ser muy raro. ¿Listo? Entonces, Shapiro.test. Perdón. Acá el residual es E. ¿Por qué no? Residuo. Listo. Entonces nos sale que el p-valor es mayor a 0.05. Entonces, como el p-valor es mayor a 0.5, y esta es la Shapiro, ¿qué concluimos? Que si que no se rechaza la hipótesis nula, entonces hay normalidad. Se distribuyen normalmente. ¿Listo? Entonces ahora hacemos lo mismo con... Dime. No se te está escuchando bien, pero sé que estás hablando. Ah, no, es Ahora sí. que, no sé, con la profe, bueno, no sé si tú lo viste así con ella, pero creo que a nosotros directamente pasaba como el modelo a probar los supuestos con el modelo directamente. No sé, es que esto también así me lo enseñaron, o sea, esto también lo hago porque en econometría me lo enseñaron así. Ah, La profe también me lo enseñó así, pero no sé. O sea, a mí se me hace, así lo hago en los parciales, lo hice en los parciales y me fue bien. No, no sé cómo lo hace con el modelo. O sea, acá está el modelo. o sea, simplemente plantea las funciones, y digamos en el caso de la primera, de normalidad, Sí. O sea, solo, pues el modelo estudiantizado, no respecto a los residuales. sí, es que sí. O sea, ahí también lo hacemos así. Ya te muestro. Es que ahí nos pedía que, el ejercicio nos pedía que sacáramos los residuales no estudiantilizados. Entonces, por eso lo sacamos así. Sí, esto sí es algo nuevo que la profe no, me imagino que no les dio, pero lo de los residuales, esto sí siempre lo tienen que hacer, ¿sí? Y con eso es lo que estamos trabajando. ¿Sí me hago entender? Ah, vale, vale. O sea, acá Sí, estamos, así también me explicó ella. Entonces sacamos los errores estudiantilizados, que es con el modelo, como tú dices, ahí está con el modelo, y con eso planteamos la Shapiro, y ahora vamos a plantear la Bruce-Pagan, que es para ver si la homogeneidad de las varianzas es tanto pequeña. Entonces acá es modelo. Entonces, acá también es mayor a 0.05. Entonces, decimos, eh, ¿cuál es esa? La homogeneidad. sí, la homogeneidad de los errores. eh, eh, que cumplen la homocesticidad, Sí, perfecto. Homoelasticidad, homogeneidad en los homocesticidad. errores. Perfecto. Ustedes digan la homogeneidad en la varianza, que es lo misma y no se confunden. De pronto ahí los confundo más. Entonces, como se rechaza como es mayor el p-valor, es un p-valor grande, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿y cuál es la hipótesis nula? Como no se rechaza la hipótesis nula, queda que los errores
tienen homogeneidad en sus variantes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, ahora miramos la prueba de independencia de los errores, que esta sí es la que uno menos usa, esta apréndansela, la verdad. Solo apréndansela cómo hacer, o sea, cómo hacerla. TW test, alternative to sites. Acá se me olvidó preguntarle a la profe que si to sites toca quitarlo o no toca quitarlo. A mí me lo enseñaron así, el monitor que me dio estadística me lo enseñó así. Listo. Entonces, acá esto es poquitico mayor a 0.05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula, por lo que podemos afirmar que los errores son independientes. Esos son los presupuestos que tienen que utilizar. Y ya eso es lo que tienen que hacer. Esto seguro es un punto fijo en el parcial. Son independientes. Entonces, en este ejemplito, pues obviamente te van a decir que todos los supuestos se cumplen. En sus proyectos estoy seguro que muchos supuestos no se van a cumplir, que van a tener una correlación bajita, etcétera. Eso no hay problema. Lo importante es que lo hagan. No sé qué más decirles. Lo de distribución multinomial que vimos la clase pasada, estos paramétricas, eso pues ya ahorita les subo esta monitoría y les subo la otra monitoría para que vean esa parte. Y eso sería todo por hoy. Perdón por tenerlos tanto tiempo acá. Que estén muy bien. Hola, Gracias, Álvaro. Vale, Chao. que estén muy bien. Chao, chao.